Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar una película de un director que yo hasta ahora no había hablado dentro de los 5 años de vida del canal, 5 años ya largos de vida del canal, no había hablado de ninguna película de este director. Yo creo que este director es uno de los mejores que hoy en día tiene Hollywood. Es un director que podemos decir que es un auténtico autor, es decir, desde el principio de su filmografía, este director impuso un sello personal que ha ido desarrollando a lo largo de toda su filmografía, lo ha ido perfeccionando y además con una categoría y con una profesionalidad que muy pocos directores pueden decir lo mismo hoy en día que estén afincados en Hollywood. Y para mí, de todos los directores mexicanos que hoy en día están en Hollywood, como puedan ser Alfonso Cuarón, como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu para mí es el mejor con diferencia. Es un director que ya os digo es un auténtico actor, tiene una personalidad absolutamente apabullante. Y además es que sus películas, todas ellas, al igual que os dije, por ejemplo, del director hasta hace poco que comenté, El hombre de acero de Zack Snyder, evidentemente salvando las distancias, es un director que deja su sello personal y que es perfectamente reconocible en todas y cada una de sus películas. Es un director que prácticamente desde su debut cinematográfico en el año 2000, si mal no recuerdo, con una película llamada Amores Perros, es un director que no ha dado un paso en falso en toda su carrera, me explico. Se puede decir que González Iñárritu no tiene a día de hoy una película mala. Todas son películas muy notables que han ido creciendo en calidad y que prácticamente se puede decir que la última película, o una de las últimas que él filmó en el año 2015, que es la película que vamos a comentar esta noche, para mí se puede considerar como su obra maestra y como prácticamente la cumbre de todo lo que González Iñárritu ha ido desarrollando a lo largo de toda su filmografía, lo que es el sufrimiento de los personajes, una magnífica dirección de actores, una puesta en escena muy viva. Para González Iñárritu, lo que son, por ejemplo, los decorados, la escenografía, los paisajes, prácticamente se puede decir que es un ente vivo. Es un director que ha escogido algunos de los mejores elementos de algunos de los grandísimos directores de la historia del cine, los ha hecho suyos, les ha dado una personalidad propia para crear un estilo absolutamente reconocible y magnífico. Para mí, González Iñárritu es, ya os digo, el mejor director mexicano hoy en día afincado en Hollywood, en particular, pero en general uno de los mejores autores que hay hoy en día dentro de lo que es el panorama cinematográfico. La película que vamos a comentar esta noche de González Iñárritu es nada más y nada menos que, a ver si la veis bien desde aquí, El Renacido, del año 2015 y protagonizada por Leonardo DiCaprio, por Tom Hardy y por Domhnall Gleeson en los papeles principales. González Iñárritu, se puede decir que en esta película hace evolucionar todos los conceptos que como director él ha ido aprendiendo a lo largo de toda su filmografía y prácticamente los lleva a la cumbre. Todo lo que se refiere a los sentimientos, a las emociones de los personajes, la dirección de actores, uno de los elementos más importantes que tiene González Iñárritu dentro de sus películas. Pero sobre todo hay una cosa que me gustaría dejar clara en el vídeo. González Iñárritu no es un director a lo mejor de guión o de historia. Es decir, es un director que evidentemente trabaja con una historia, con un guión, con un argumento dentro de sus películas, pero no es lo primordial para él. González Iñárritu, o mejor dicho, el cine de González Iñárritu, es un cine de emociones y de sentimientos muy vivos, muy fuertes, muy viscerales. Se puede decir que prácticamente llevados al extremo. Por lo tanto, el cine de González Iñárritu no es un cine que debamos ver, es un cine que se tiene que sentir, porque todo lo que él expone a través de sus personajes en sus películas son emociones y sentimientos llevados al extremo, al límite, y prácticamente eso lo vimos desde su primera película Amores Perros. Luego también lo vimos, por ejemplo, en la película de 21 gramos que realizó en el 2003-2004, aquella película protagonizada por Naomi Watts, por Benicio del Toro, por Sean Penn, donde, si mal no recuerdo, Naomi Watts y Benicio del Toro estuvieron nominados al Oscar en su momento. Claro, hace ya la friolera de 20 años, ya ha llovido. Luego tuvimos una excepcional película, se llamaba Beautiful, protagonizada por Javier Bardem, y sobre todo una película por la que él ganó el Oscar al mejor director y al mejor film, que fue Bergman.
Una película en donde también el sufrimiento de los personajes está muy patente, muy presente, pero desde el punto de vista de lo que es el sufrimiento en lo que se refiere a lo relativo al fracaso, el miedo al fracaso, el miedo a perder. Acordaos aquella película, si me permitís el inciso, porque yo creo que es importante recalcar lo que es la filmografía de González Iñárritu a la hora de valorar su cine. Ese director de teatro y de cine, que interpretado por Michael Keaton, que había sido un actor de películas de superhéroes, digamos, a la antigua, pero que había quedado pues completamente desechado por los grandes estudios. Pero que en Berman, digamos que este director interpretado por Michael Keaton lo que hace es crear una especie como de compañía teatral en el que quiere, pues, evidentemente, llegar al mercado, hacer una representación teatral, pero su sufrimiento viene debido al miedo al fracaso, pero al fracaso a través de una serie de críticos que pueden echar abajo completamente lo que es su obra. Es decir, todas las películas de González Iñárritu, bajo determinadas perspectivas o bajo determinados conceptos, nos muestran el sufrimiento debido, por ejemplo, al miedo a la pérdida, al miedo al fracaso, el miedo, por ejemplo, a lo que es otros sentimientos o otras emociones tan fuertes como es la venganza, como en el caso del Renacido. La verdad es que todo lo que es la filmografía de González Iñárritu está plagada de lo que son películas en donde los sentimientos y las emociones, ya sean instintos básicos o muy viscerales, todos ellos llevados al extremo, consiguen realmente que el espectador sufra con los personajes, llevándoles a un extremo absolutamente desbordante. Incluso yo me atrevería a decir que rayando lo insoportable, como es en el caso del Renacido, donde lo que es el sufrimiento del personaje de Leonardo DiCaprio es tan sumamente fuerte a todos los niveles que tarde o temprano nos hace partícipes a todos los que estamos viendo la película, a la que no solo la estamos viendo, sino que la estamos viviendo. Es decir, González Iñárritu quiere, a través de su dirección y de su puesta en escena, que nosotros nos convirtamos en los auténticos protagonistas de la película, que lo vivamos. Y además es que su técnica cinematográfica va muy enfocada a todo eso, como luego hablaremos de lo que es la parte técnica del film. El Renacido está protagonizada, ya os he dicho, por Leonardo DiCaprio, por Tom Hardy y por Domhnall Gleeson, sobre todo por los dos primeros, Leonardo DiCaprio y Tom Hardy, que protagonizan un duelo interpretativo absolutamente fascinante. ¿Qué os puedo decir a estas alturas de un actor como pueda ser, como presentación, ya os digo que es costumbre en el canal, de Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio ha sido un actor que ha ido a más a lo largo de toda su carrera. Se puede decir que las carreras de González Iñárritu y de Leonardo DiCaprio como director y como actor respectivamente han sido como muy parejas, muy paralelas, porque siempre digamos que han ido como creciendo paulatinamente, tanto director como actor. Leonardo DiCaprio es un actor que se ha forjado, pues os puedo decir que a la luz de directores como Steven Spielberg, como James Cameron y sobre todo como Martin Scorsese, al que se le deben películas como El Aviador, magnífica película, sobre la vida del magnate Howard Hughes, todo lo que fue su vida en Hollywood, películas como Infiltrados, por la que Scorsese ganó el Oscar al mejor director, y también tuvo una excelente dirección de actores con Leonardo DiCaprio, Gangs of New York, es decir, si mal no recuerdo, El Lobo de Wall Street, película que yo también aquí reseñaré el canal dentro de muy poco, una de las obras cumbre de Martin Scorsese dentro de lo que ha sido su filmografía en los últimos años. Es decir, Leonardo DiCaprio ha sido un actor que se ha forjado prácticamente a sí mismo, pero de la mano de grandísimos directores, sin ir más lejos, como Martin Scorsese. Y Tom Hardy, la verdad es que dentro de los últimos años está despuntando como un actor realmente de carácter, de esos que yo creo que Hollywood necesita, pero que yo creo que está empezando a ser bastante infravalorado, debido a que últimamente tampoco le estamos viendo como protagonista en excesivas producciones, pero que yo creo que Tom Hardy puede ser ese actor, incluso dentro de películas de acción y aventuras, que es totalmente necesario para el Hollywood de hoy en día. Y de Domhnall Gleeson, digamos el tercero en discordia, es uno de los protagonistas de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias, donde prácticamente se puede decir que no tuvo oportunidad para poder lucirse como actor, pero el hijo de Brendan Gleeson, la verdad es que en esta película, siendo un actor de reparto, la verdad es que hacen una interpretación bastante sólida dentro de lo que es el liderazgo de ese grupo de tramperos y de cazadores, dentro de lo que es el argumento de la película, que ahora iremos destripando poco a poco. Yo os digo que las películas de González Iñárritu, como os he dicho anteriormente, son películas realmente para
no para ver, sino ya no solo para ver, sino también para vivir y para sentir. Es un cine, el de González Iñárritu, ya os digo, muy, muy emocional. El Renacido ha sido una película que yo cuando la vi en su momento, y esto no quiero que, digamos, siente cátedra en lo que es aquí en el canal por lo que voy a decir, ni muchísimo menos, pero digamos que se nos presentó como una especie como de engaño en el cine, me explico. Yo cuando fui a ver El Renacido al cine, a mí me vendieron de que esta película, sobre todo por algunos comentarios de críticos, digamos, las revistas, aquí en YouTube, ya yo también que vi, se nos presentó como una película, o que las querían presentar como una película que fuera como un western. Es decir, como una película que tiene alma de western. Os puedo decir que nada más lejos de la realidad. Es decir, la película de González Iñárritu no es un western, o por lo menos no es un western al uso, ni muchísimo menos. Tiene algunos elementos de western, tiene, digamos, un marco donde se desarrollan todo lo que son las aventuras y desventuras del personaje de DiCaprio y del resto de lo que es el reparto, que podría a lo mejor catalogarse hasta cierto punto como un western, pero no estamos dentro de lo que es un western al uso, entendiendo como un western una película donde hay un personaje, digamos, por ejemplo, que se puede encontrar a sí mismo, como puede ser Bailando con Lobos, o un personaje con un pasado un poco definido, que se nos va mostrando con cierta, digamos, con cierto misterio, como puedan ser los western de Clint Eastwood, o incluso los western dirigidos por John Ford. Tampoco es un western, digamos, de grandes aventuras en las que los personajes, digamos, vivan una serie de acontecimientos que les hagan crecer, como puedan ser los westerns de Anthony Mann, aquellos protagonizados por James Stewart, como Colorado Jim, como Horizontes Lejanos, como Tierras Lejanas. Tampoco es un western crepuscular en donde la llegada del hombre con su, digamos, tecnología, como puedan ser, por ejemplo, lo que es el ferrocarril, lo que son las vías del ferrocarril para lo que son los trenes, todo el desarrollo industrial que hubo en Estados Unidos, no tiene tampoco visos de lo que es un western crepuscular, es decir, no es un western al uso. Es decir, es una película que es una gran tragedia. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que El Renacido tiene visos como de tragedia griega. ¿Por qué? Porque, como yo os he dicho anteriormente, lo que González Iñárritu nos quiere mostrar en su película realmente son las emociones y los sentimientos y la evolución de unos personajes a través de esas emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque las películas de González Iñárritu, os he dicho anteriormente, que son películas donde él dirige a una serie de actores, valga la redundancia, dentro de su película, pero dentro de una historia que les va a llevar siempre al límite de lo emocional. Sobre todo en lo que ha sido la filmografía de Iñárritu en sus primeras películas. Pero es que en El Renacido da un paso más Iñárritu, porque ya no solo es una odisea emocional, es que se transforma la película en una odisea física. En la película vemos a un personaje que está sufriendo por una pérdida de un hijo. Evidentemente es lo emocional, pero también tiene que enfrentarse a una serie de elementos que son elementos de la naturaleza en ese invierno tan crudo en Estados Unidos, que es para él un auténtico tour de force también físico, porque pondrá a prueba todo lo que es su resistencia física. Por lo tanto, ya El Renacido es una película que es un salto cualitativo realmente muy importante dentro de lo que es la filmografía de Iñárritu, porque anteriormente en las películas, en 21 gramos, en Amores Perros, en Berman, habíamos tenido un tour de force siempre emocional de los personajes. En Amores Perros, pues todos los personajes que en aquella estructura narrativa, digamos, de película coral, iban como entrelazándose las historias, siempre con el denominador común de los perritos, pues que a través de ellos iban relacionando todos los personajes de la película. En 21 gramos exactamente se puede decir que lo mismo. Las historias de Naomi Watts, de Sean Penn, de Benicio del Toro. En Babel, también una película protagonizada por Brad Pitt, por Cate Blanchett, también tenemos una serie de historias, aunque en este caso no se entrelazaban. Pero siempre Iñárritu, dentro de su estructura narrativa coral, nos iba dando la historia de unos personajes llevados como al límite de sus emociones, de sus pensamientos, con una determinada psicología. Pero en El Renacido ya Iñárritu no solo se conforma con llevar a su personaje al límite de lo emocional, con el fallecimiento del hijo del personaje de Leonardo DiCaprio, sino que también lo físico. Es decir, es una odisea tanto psicológica como física. ¿Por qué psicológica? Porque el personaje de DiCaprio está continuamente sufriendo hasta que lleva a cabo su venganza. Pero para poder llevar a cabo su venganza tiene que pasar
toda una odisea ya no solo emocional, sino física, a través de todos esos territorios, por todos esos cientos de kilómetros, digamos, de terreno tan agreste, en pleno invierno, en ese invierno en Estados Unidos, en los bosques. Y además es que Iñárritu filma la naturaleza como si fuera una entidad completamente viva. Además, todo enfocado para que Iñárritu nos lo muestre a la naturaleza como si fuera realmente el auténtico protagonista de la película. Porque es la naturaleza la que condiciona todos los acontecimientos y todos los hechos de los personajes. El ataquete que tiene Leonardo DiCaprio del oso, que prácticamente se puede decir que le deja totalmente, se puede decir que al borde de la muerte. Es decir, todos los elementos, tanto de lo que es la flora y la fauna de ese invierno estadounidense tan sumamente frío, en todo lo que son los tramperos, todos estos exploradores, que condicionarán la venganza de DiCaprio a través de toda esa odisea por esos territorios, a través de ríos, de bosques, todo ello congelado, constantemente lloviendo, nevando. Es decir, digamos que Iñárritu, ya os digo, da un paso de gigante con esta película que yo considero que es su obra maestra, su mejor film hasta la fecha. Porque ya no es solo, digamos, un resumen de todo lo que ha acontecido en todas las anteriores películas de Iñárritu, sino que además nos añade un componente nuevo, que es la lucha del hombre en contra de la naturaleza, esa naturaleza que le es completamente adversa. Dentro de lo que es el argumento, ya más o menos lo hemos ido, digamos, un poquito despedazando. Pero el argumento sigue al personaje de Leonardo DiCaprio con un hijo suyo, que es un hijo mestizo, fruto de un matrimonio, de una pareja que tuvo con una india, pero que él, al principio de la película, en un prólogo, se nos expone, y en una serie de sueños que él tiene, que su familia, su mujer, fue asesinada por unos soldados franceses. En realidad por los hombres blancos, por los caucásicos, porque también la película, ya hablaremos ahora de lo que son las diversas capas de significación que tiene, se puede decir que también tiene tintes antirracistas, pero el mensaje antirracista no es el principal que tiene esta película. El mensaje principal es la lucha, ya os digo, por la supervivencia, pero también con el sentimiento de pérdida del hijo a través del personaje de Leonardo DiCaprio y también el sentimiento de venganza hacia el personaje de Tom Hardy. Entonces, a Leonardo DiCaprio, ya os digo, tiene un hijo mestizo de una pareja anterior que era india, y bueno, su hijo se queda con él y forma parte, digamos, de un grupo de cazadores, de tramperos que están en el invierno de Estados Unidos, no se nos especifica tampoco, bueno, qué estado puede ser en ese momento. Y bueno, pues protagonizan una partida de caza y son atacados por los indios. Realmente todo lo que es la odisea va a comenzar en ese ataque extraordinariamente filmado de esos indios en el que toda una gran cantidad de tramperos y de exploradores, el número de ellos se verá completamente, se puede decir así, como mermado. Y prácticamente quedarán muy poquitos que tienen que llegar a un fuerte, todos ellos conducidos por un militar, el papel de Domhnall Gleeson, aquí es donde entra en acción, por así decirlo. Y dentro de ese grupo está el personaje de Tom Hardy, en un personaje llamado Fitzgerald, que es un personaje claramente muy racista. Pero el personaje de Tom Hardy no es maniqueo, como yo he oído en algunas otras, o leído en algunas otras críticas. No es un personaje maniqueo, aunque es el villano, pues decir que es la función, pero no es un personaje maniqueo. Es decir, él no tiene el sentimiento de racismo realmente porque sí, es decir, no es maniqueo. Maniqueo es un personaje, para los que a lo mejor que a veces me lo habéis preguntado, un personaje maniqueo es un personaje que se comporta realmente de una determinada manera, pero sin tener un porqué, sin explicarnos en la película por qué se comporta de esa manera. Pero el personaje de Tom Hardy, a lo largo del metraje, nos va diciendo que él tiene un sentimiento claramente racista, debido a que él fue atacado, él y su familia fueron atacados por un grupo de indios que prácticamente acabaron con su familia, y al personaje de Tom Hardy, a Fitzgerald, le destrozaron prácticamente lo que era la cabeza, arrancándole parte del cuero cabelludo. O sea que digamos que los personajes de las películas de González Iñárritu no son personajes maniqueos, siempre tienen un porqué de todas sus acciones, lo que evidentemente ahí muestra lo que es un cariño por lo que es el guión, porque es la evolución de los personajes, y por sentar bien las bases de lo que tiene que ser un personaje cinematográfico muy bien escrito desde el primer momento. Por lo tanto, sentadas las bases de lo que son
todo lo que van a ser los acontecimientos, o mejor dicho, sentadas las bases de lo que son las personalidades, de lo que son los caracteres, los personajes, valga la redundancia, empieza, por así decirlo, todo lo que es la odisea, esta más que aventura, desventura del personaje de Leonardo DiCaprio, que en un momento dado, después de sobrevivir a un gran ataque indio, ahora despellejaremos esta secuencia, filmada en un grandísimo y maravilloso plano secuencia, prácticamente al final de la película, como el personaje de Leonardo DiCaprio, que además es un personaje que está basado supuestamente en acontecimientos reales, es atacado brutalmente por un oso y que le deja, se puede decir que casi al borde de la muerte. Entonces el personaje de Tom Hardy lo que hace pues es quedarse con él, pero en realidad lo que quiere es acabar con él y con su hijo porque les considera completamente un lastre para lo que es el resto de la expedición. Y claro, el error que comete Tom Hardy es matar al hijo en presencia todavía de Leonardo DiCaprio, de Hugh Glass, que es así como se llama el personaje de DiCaprio, cuando todavía está con vida. Y claro, después del ataque del oso, Leonardo DiCaprio está completamente inmóvil. Es decir, ha quedado con el cuerpo claramente destrozado. Pero claro, el sentimiento ya de supervivencia, debido a la venganza que siente por él, por el personaje de Tom Hardy, va a empezar a fluir en el personaje de DiCaprio, en el personaje de Hugh Glass. Y eso es lo que le va a llevar emocionalmente y físicamente a resistir todos los condicionantes que la naturaleza le va a poner a través de todo un terreno muy hostil, hasta que al final de la película, evidentemente, el personaje de DiCaprio da con el personaje de Fitzgerald, interpretado por Tom Hardy, y su venganza, por así decirlo, se cumple. Pero en todo ese trámite, Leonardo DiCaprio va, o su personaje, lo que va a asistir es a un gigantesco tour de force, ya os digo, como hace González Iñárritu en el resto de sus películas, muy emocional, pero como ya os he dicho anteriormente, condicionado por lo físico. La naturaleza ya os digo que va a jugar un papel fundamental, porque la naturaleza va a ser el principal enemigo a batir que tiene el personaje de Hugh Glass, que tiene el personaje de DiCaprio. Ya no solo se va a tener que enfrentar al personaje de Fitzgerald al final de la película para vengar la muerte de su hijo, sino que se va a tener que enfrentar a una serie de aventuras, incluso de desventuras, pero todas condicionadas por un clima, condicionadas por adversidades climatológicas, es decir, lo que es la geografía, la orografía del terreno, en donde van a estar presentes multitud, digamos, de situaciones muy difíciles para lo que es la supervivencia de Hugh Glass, del personaje de DiCaprio. Manadas de búfalos, ataques de lobos, indios, que constantemente le irán persiguiendo a lo largo de todo el metraje y que tendrá además que ir solventando muchísimas situaciones y que huir en gran cantidad de ellas, pero sobre todo lluvia, nieve, ríos y situaciones de lo que es el clima a unas temperaturas bajísimas absolutamente terroríficas. La película se rodó abiertamente en Alberta, en Canadá. Digamos que el 90% de la misma. Lo que pasa es que Iñárritu, para que la película fuera, para que le diese un toque más realista, Iñárritu quiso rodar la película prácticamente en otoño y en invierno. Lo que, claro, hizo que las condiciones fueran tan sumamente adversas que tuvieron que parar el rodaje durante casi 5 meses. Pero era tal el frío que pasó Leonardo DiCaprio, y eso que llevaba trajes de neopreno por un tubo en todas las secuencias, tuvieron que terminar el rodaje en Argentina, porque no pudieron seguir filmando en Canadá debido a unas condiciones terribles. Es decir, Canadá es un país donde ya, sin ir más lejos, por ejemplo en la ciudad de Vancouver, en pleno invierno pueden estar perfectamente a 15, 20, 25 grados bajo cero. En Canadá hay ciudades que prácticamente se puede decir que están climatizadas, es decir, que la calefacción prácticamente está incluso por las calles. Pues imaginaos eso, además en plenos bosques. Realmente todo lo que es el trabajo visual de la película, el trabajo de puesta en escena, el trabajo del director de fotografía, Emmanuel Lubezki, que ya había además ganado un Oscar con Iñárritu anteriormente por la película de Berman, aquella película que os he comentado anteriormente, protagonizada por Michael Keaton, hizo en esta película un trabajo absolutamente desbordante. Luego hablaremos un poquito después cuando nos centremos en lo que es el apartado técnico, que en esta película pues juega un papel importantísimo. Y además es que desde un punto de vista técnico sí os puedo adelantar, ahora hablaremos de ello, os puedo adelantar que aquí Iñárritu
como os he dicho anteriormente al principio del vídeo, sí que tiene reminiscencias de otros grandes directores como John Ford y también como Akira Kurosawa. Pero bueno, ahora hablaremos de todo ello. Pero ya os digo que dentro de lo que es el argumento, se puede decir que nos narra toda la odisea de Leonardo DiCaprio hasta encontrar al personaje de Fitzgerald, de Tom Hardy, y cubrir lo que es su venganza. Es decir, lo que es, desde un punto de vista argumental, El Renacido no es una película excesivamente compleja. Es decir, lo que es el desarrollo de la película es un desarrollo muy lineal. Es decir, seguimos a Leonardo DiCaprio en una serie de aventuras hasta de dar con Tom Hardy. Y él va sufriendo en todas esas aventuras y desventuras porque se tiene que ir recuperando físicamente, evidentemente, del ataque del oso que le había dejado completamente moribundo. Pero se puede decir que argumentalmente no se le puede sacar mucho más jugo a la película. Pero yo os digo, Iñárritu no es que el argumento no sea lo importante dentro de su película, es importante, pero no es lo que más. Lo más importante son el tour de force emocional y físico de los personajes, es decir, la dirección de actores. En esta película Leonardo DiCaprio realiza, se puede decir, junto con la del Aviador de Martin Scorsese, la mejor interpretación de su carrera. Porque además no solo supuso un desafío para el mismo actor, sino que además le vemos interpretando de una manera que incluso se puede decir que roza el cine mudo. Es decir, en buena parte de la película, gran parte de la película, Leonardo DiCaprio no tiene líneas de diálogo, porque él está solo a través del bosque. Por lo tanto, lo que es el fuerte de su interpretación va a estar, digamos, más representado por las emociones y sentimientos, pero que él expresa a través de expresiones, valga la redundancia. Es decir, las expresiones de ira, de venganza, de soledad, porque claro, la mayor parte de la película la pasa el personaje de DiCaprio completamente solo. Incluso hay algunas secuencias donde él, bueno, entra en contacto con un indio que le ayuda en un determinado momento de lo que es su viaje, pero la mayor parte del viaje lo realiza solo. Y claro, se puede decir que después del ataque del oso, incluso sus pulmones, sus vías respiratorias han quedado gravemente dañadas, por así decirlo. Entonces, claro, él no puede articular palabra. Entonces, los ojos, las expresiones, las miradas, todo, la manera incluso de llevar los ropajes, es lo que hace que el personaje de Leonardo DiCaprio se comunique con el espectador. Por ejemplo, cuando Tom Hardy está matando a su hijo, que él, Leonardo DiCaprio, que está echado prácticamente como en una especie como de cama a base de troncos, de una especie como os diría yo, como de camilla que le han fabricado allí con troncos de árboles y con unas mantas que él lleva encima, él está mirando al personaje de Tom Hardy, a Fitzgerald, y él está rabioso porque están matando a su hijo y está hirviendo de ira en ese momento. Fijaos en la mirada que tiene de DiCaprio en ese momento, porque es la mirada de un demonio que prácticamente quiere lanzarse a matar al personaje de Fitzgerald. Es decir, es una interpretación que está basada en las miradas y en las expresiones más que lo que dice. Es decir, la interpretación de DiCaprio en esta película ya no es solo lo que mira, lo que hace, sino, digamos, cómo lo hace. No es lo que dice, sino es digamos, un compendio de expresiones y de miradas, porque prácticamente tiene muy pocas líneas de diálogo. El personaje de Leonardo DiCaprio, si ya DiCaprio en esta película ya llegó a este film siendo un gran actor, el gran actor que se ha convertido a lo largo de los años, ya no solo es que dentro de sus parlamentos lo haga bien, sino que puede interpretar perfectamente como un papel mudo a base de sus miradas, sus poses, sus expresiones, su manera de caminar, su manera de llevar los ropajes, las vestimentas completamente roídas, el pelo completamente sucio, pero sobre todo esa mirada irascible que tiene durante toda la película de decir, tengo que capturar a ese hombre, tengo que vengar, digamos, la muerte de mi hijo. Es decir, es una interpretación de fuerza y de expresión corporal. No es expresión oral, es expresión corporal realmente. Prácticamente se puede decir que el 95% de lo que es la interpretación de Leonardo DiCaprio. Totalmente distinta a la de Tom Hardy, que es más, digamos, más de charlatán. Es un personaje que pretende engañar a los demás, es un personaje maquiavélico, es un personaje que es irascible, es resentido, es vengativo, es un personaje que representa todo lo que son, digamos, los ideales negativos. Es decir, y además, evidentemente, pues condicionado por ese racismo que va increciendo a lo largo de toda la película, sobre todo cuando
Fitzgerald, el personaje de Tom Hardy, se va enterando al final del film que van a ir directamente a por él porque ha aparecido Hugh Glass, ha aparecido DiCaprio, que no estaba muerto. Realmente estaba, vamos a decirlo así, por hacer un poco una gracia, estaba de parranda por el bosque, es decir, no estaba muerto, sino que se le dio por muerto realmente. Pero que ya os digo, todo lo que es la interpretación, la puesta en escena de los personajes, tanto de DiCaprio como de Tom Hardy, son muy distintas. Uno es una interpretación casi como de cine mudo, el otro es una interpretación más de parlamento, más desde un punto de vista más tradicional, en ese sentido. Pero lo que quiero destacaros, evidentemente, es toda la odisea que va pasando emocional y física, que es realmente el fuerte del cine de González Iñárritu. Desde un punto de vista técnico se puede decir que El Renacido es una película absolutamente magistral. Y además es que volvemos a lo mismo. Es decir, González Iñárritu en esta película yo creo que alcanza la cumbre de su filmografía también en el plano técnico. He de decir, por ejemplo, que González Iñárritu no es un director, en esta película, no es un director de banda sonora. Prácticamente la banda sonora es casi inexistente. Son una serie de acordes en un determinado momento de la película, pero que tampoco tienen excesiva importancia. Pero lo que sí le da importancia a Iñárritu en esta película es al sonido. Atención a cómo filma González Iñárritu la naturaleza que rodea constantemente a todos los personajes. La naturaleza, como os he dicho anteriormente en el vídeo, lo filma González Iñárritu como si estuviera viva. Es decir, valga la redundancia, evidentemente árboles, plantas, todo está vivo, pero parece un personaje más. Los árboles, lo que son los ríos, a través todo ello del sonido. Por ejemplo, al principio de la película vemos cómo los cazadores empiezan a llegar a lo que va a ser la zona de caza, poco a poco el personaje de DiCaprio, de Hugh Glass, cogiendo el rifle, matando una serie de renos, de ciervos, para coger todo lo que son las pieles. Pero el primer sonido que vemos, es decir, lo primero que oímos en la película es el sonido del agua. La cámara enfoca un riachuelo y lo que oímos es, digamos, el sonido de ese riachuelo. No oímos disparos, no oímos gritos, no oímos animales, no. Oímos el sonido de la naturaleza, el sonido de las aguas corriendo, el sonido de las aguas, digamos, en su torrente natural. Y eso va a ser una declaración de intenciones dentro de la película, porque la naturaleza, su sonido, digamos, de los riachuelos, de los arroyos, los grandes ríos, digamos, de los árboles, la nieve, la lluvia, todo va a ser un ente vivo, más filmado por González Iñárritu como si fuera un protagonista más. Es decir, todo el sonido del viento a través de los árboles, el sonido del río cuando Leonardo DiCaprio está, digamos, que se va huyendo de los indios a través del arroyo, a través de esos ¿cómo os diría yo? ¿Cómo se llaman esto? Todo lo que es el río que le va llevando aguas abajo, los rápidos, no me salía. Todo eso tiene un sonido absolutamente extraordinario para que condicione al personaje y también condicione al espectador a la hora de cómo tiene que realmente ver la naturaleza dentro de lo que es la película. Tengo que decir que en este sentido hay una película de Akira Kurosawa que es Dersu Uzala, el cazador, una película absolutamente magistral, la tenéis aquí comentada en el canal desde hace ya 1 año o 2 años aproximadamente, una de las grandes obras maestras de Akira Kurosawa, en el que también la naturaleza es un elemento absolutamente importantísimo. Dersu Uzala, si me permitís el inciso, era la historia de un cazador también, de un trampero y de un militar, de un soldado en la estepa rusa, que llegan a ser muy amigos, además que van corriendo muchas aventuras el uno con el otro. Al final Dersu Uzala se va a vivir con su amigo el soldado, se salvan la vida mutuamente el uno al otro, y la naturaleza está filmada de un grado absolutamente exquisito. Evidentemente, la naturaleza no es tan, digamos, tan llevada al límite, tan climáticamente tan adversa como en El Renacido. Pero digamos que la importancia y la manera que tenía Kurosawa de filmar la naturaleza lo podemos ver perfectamente también reflejado en El Renacido. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es que sea solo un ente vivo, es que es un protagonista más que condiciona a los personajes y que además prácticamente en todas las secuencias se puede decir que arropa a los personajes. Es como, la naturaleza es como si fuera una gran actriz de reparto en esta película. Ya os digo,
focalizado mucho en lo que es el sonido del agua, de lo que es el viento ululante a través de los árboles. Por ejemplo, hay un momento que yo creo que alcanza el misticismo en esta película, en la que cuando Leonardo DiCaprio es consciente de que están matando a su hijo y él pega esa especie como de grito con esos ojos que se le van a salir de las órbitas, hay un plano en el que Iñárritu nos señala que los árboles parece que también están como sufriendo debido a la muerte del hijo mestizo de DiCaprio. Porque los árboles, en ese plano en donde vemos que los árboles parece que se echan encima de Leonardo DiCaprio, en el sentido de que parece que le arropan desde un punto de vista de lo que es el plano, donde vemos que los troncos prácticamente se van elevando hasta el cielo, parece que esos árboles tienen un viento ululante como especial, como si también estuviesen llorando. Y esto también me da la oportunidad de contaros un sentido que yo le he visto a la película, sobre todo esta última vez que la he revisado para hacer la crítica, en el que yo creo que también a la película se le ha dado un sentido en el que también los indios forman incluso parte del bosque y de la naturaleza. Porque cuando ese personaje, que es el hijo mestizo de DiCaprio, muere, es como si la naturaleza también llorase, también sufriese. Es decir, en ese sentido, la película tiene un punto de vista, hasta cierto punto también, un punto de vista un tanto ecologista. En el sentido de que no debemos destruir la naturaleza, siendo los indios, en este caso el hijo mestizo de DiCaprio, como parte de la naturaleza. Los indios que aparecen en la película persiguiendo a lo que son los cazadores, persiguiendo también al personaje de DiCaprio, digamos que son como personajes que están en contra de todos estos cazadores, de todos estos tramperos que también quieren como destruir la naturaleza. En ese sentido yo creo que la película tiene un componente ecológico también que no está tan visible dentro de lo que es el film, porque el film ya os digo que es una historia de venganza y de sufrimiento. Pero sobre todo yo creo que a través de lo que es el asesinato del hijo de DiCaprio, del hijo de este hijo mestizo, es como si la naturaleza también sufriera. Es decir, os digo, como antes os he dicho nuevamente, que González Iñárritu trata a la naturaleza como si fuera otro personaje más. En ese sufrimiento cuando el hijo mestizo de DiCaprio muere, la naturaleza también lo sufre, la naturaleza también le pesa ese fallecimiento. O sea que la película también tiene diversas pinceladas de ecologismo que no están, digamos, en un primer plano, ya os digo, pero que son, hasta cierto punto, bastante reconocibles si os fijáis en ello. El trabajo de fotografía aquí es donde, además del sonido absolutamente maravilloso que yo os digo que le da un sentimiento de viveza a la naturaleza, también la naturaleza está muy presente por la fotografía de Emmanuel Lubezki. Y además es que Emmanuel Lubezki utiliza una paleta de colores absolutamente fría, tenebrista, en la que predominan los azules, los grises, los blancos, pero sobre todo ese blanco tan sumamente radiante, ese blanco claro, tan sumamente clarísimo de lo que es la nieve, de lo que es incluso la fotografía, los brillos que tiene, el brillo del agua, los brillos del... Hay una variedad de cromatismo en lo que es la fotografía que es demoledora en el film. Hay una secuencia que es cuando DiCaprio está en una especie como de pequeño iglú que se ha hecho en un amontonamiento de nieve al lado de un río que tiene una variedad de cromatismos y de brillos la fotografía que es absolutamente increíble. Porque vemos que hay un bosque muy denso, muy frondoso, que parece que los árboles están como echados hacia ese arroyo que prácticamente divide lo que es el plano en dos partes, pero que es que además los árboles parece que se están como intentando como engullir todo lo que es ese riachuelo. Luego también lo que es el cielo plagado de estrellas, un cielo siempre, filma además Iñárritu los cielos siempre de una claridad absolutamente asombrosa, llenos, plagado de estrellas. Incluso hay secuencias donde podemos vislumbrar como un pequeño atisbo como de aurora boreal, o como una especie como de brillos, o como de luces muy preciosas, muy bonitas, como muy especiales. Luego ese brillo que le dota a lo que es el agua, con ese sonido de agua corriente constantemente para que nos dé la sensación de que la naturaleza está ahí en todo momento. Luego también el contraste de lo que es esos colores anaranjados, rojizos de lo que es el fuego, con esas sombras proyectadas en esa especie como de gruta llena de hielo, de nieve donde está DiCaprio. Es decir, es una fotografía que no es que tenga una paleta de colores muy grande, es decir, no tiene una colorimetría excesivamente densa,
pero lo que sí que tiene es una variedad, digamos, de cromatismo, de brillos, de luces, de sombreados, que le dan un aire absolutamente especial, tenebroso, misterioso. Es decir, todo lo que son los bosques tan densos, tan frondosos, le da un aire misterioso, incluso terrorífico en algunos momentos, en algunas secuencias. Por ejemplo, la secuencia de lo que es el ataque del oso, un oso que está evidentemente digital, es un oso digital, pero que está extraordinariamente hecho. La verdad es que se puede decir, sin temor a equivocarse, que forma parte de esa naturaleza que está completamente viva, pero que es incluso muy agreste. Es decir, todo lo que es la aventura de Leonardo DiCaprio, a través, lo vemos en la película, a través de la fotografía y del sonido, es un ambiente completamente hostil. Hostil desde el punto de vista de que todo es amenazante. Los lobos, los osos, la lluvia, la nieve, las aguas heladas, esas aguas congeladas del que el actor tuvo que meterse en en no pocas secuencias y que creo que acabó llegando a tener una o dos hipotermias Leonardo DiCaprio en esta película. Le pasó prácticamente lo mismo que en Titanic, es decir, el agua además congelada que en Titanic acabó con él y que en esta película casi acaba con él, se puede decir así, pero que tiene la película con una fisicidad tan especial, que la hace una película poderosamente física. Es una película muy realista en su puesta en escena. Y sobre todo, ya os digo, lo que es la fotografía del Emmanuel Lubezki, que ya os digo, ya había ganado un Oscar por Berman, pero que también volvió a llevarse un Oscar en este film. Además, técnicamente, Emmanuel Lubezki y González Iñárritu lo que hacen es mostrar la película desde un punto de vista siempre utilizando el gran angular. Es decir, el gran angular es una manera de filmar, una técnica cinematográfica, un modo, digamos, que viene dado por lo que es lo que son, ¿cómo diría yo? Lo que son los enfoques y lo que son las cámaras, ¿cómo os lo diría yo? En el que lo que vamos viendo es panorámicas constantemente, pero que abarcan una gran cantidad, digamos, como de entorno, prácticamente casi los 180 grados de visión. Y además es que lo que es la altura de la cámara, González Iñárritu y Emmanuel Lubezki lo que hacen es ponerla a la altura de lo que son los personajes, a la altura de los ojos y de los ojos hacia abajo, en una gran cantidad de planos en contrapicado. ¿Para qué? Para que la naturaleza, los árboles, los arbustos, los ríos, incluso los personajes, viéndolo en el cine, o por lo menos fue la sensación que yo tuve, parece que se nos están echando encima. Es decir, lo que hace Iñárritu con la cámara en esta película es convertirla en un personaje más. Es decir, parece que nosotros, a través de la cámara, estamos al lado de Leonardo DiCaprio. Es más, parece que muchas veces Leonardo DiCaprio está llevando la cámara prácticamente no al hombro, sino al lado del brazo, porque prácticamente tenemos su rostro en un lado, tenemos en un lateral todo lo que vemos el parte del cuerpo de DiCaprio, al otro lado todo lo que él está viendo. Es decir, que parece que la cámara se está como metiendo dentro del personaje de DiCaprio al lado, pero queriendo como pegarse lo más posible para que la experiencia que vive DiCaprio sea como la experiencia que nosotros también tengamos la película al verla. Por eso digo que está filmada de un modo como más realista. No vamos a decir tampoco en tono documental. Yo creo que González Iñárritu no quiere en su película, ni muchísimo menos, que tenga un tono semidocumental, porque su película es una historia de supervivencia, es una historia de venganza, es una historia de pérdida, es una historia de soledad, es una historia de sufrimiento, pero evidentemente lo que no nos quiere es contar, digamos, un panfleto en absoluto, sino que nos quiere contar es una historia que es parcialmente, bueno, mejor dicho, totalmente, toda una odisea, tanto psicológica como física. También dentro de lo que las cosas que no me gustan dentro del film son dos aspectos que yo creo que Iñárritu lo ha llevado tan al extremo que ha desbordado prácticamente como la nieve de su propia película. González Iñárritu yo os digo que es un director que le gusta, digamos, llevar a sus personajes al límite, hacerlos sufrir, por así decirlo. Pero yo creo que dentro de las 2 horas 40 de esta película, la película se toma su tiempo, pero tiene un ritmo endiablado, todo hay que decirlo. No es una película que esté contada a un ritmo excesivamente pausado, ni muchos momentos. Tiene momentos el tono pausado, en donde digamos que el personaje tiene que crecer dentro de lo que es el desarrollo de todos los personajes, pero el ritmo de la película digamos que es bastante acelerado, porque el personaje de DiCaprio va
pasando por diferentes estadios emocionales. Pero a lo que iba en todo esto. El personaje de DiCaprio, lo que es la puesta en escena, todo lo que es la dirección de González Iñárritu, va enfocada a mostrarnos una película que todo es sufrimiento. Pero realmente ha desbordado el sufrimiento Iñárritu en esta película. ¿Le gusta hacer sufrir a sus personajes? Pero hay algunas secuencias que se podrían haber quedado en la sala de montaje. Hay un episodio dentro de la película que es, por ejemplo, el episodio en donde DiCaprio captura el caballo de lo que son los tramperos estos franceses que están allí, que además tienen una india que han secuestrado, y que, bueno, él empieza con este caballo, empieza a irse recorriendo todo lo que es su camino, pero los indios llegan a dar con él. Y hay una secuencia en donde él empieza a huir y cae por un acantilado, y por un acantilado él cae directamente a un árbol y él va cayendo de rama en rama hasta que cae al suelo. Y para sobrevivir, él tiene que abrir en canal al caballo que ha caído y ha muerto del golpe y refugiarse dentro de su cuerpo. Es decir, en la película ya se nos queda patente que el personaje de DiCaprio sufre por la muerte de su hijo, por las adversidades, etc. Pero también González Iñárritu no nos lo tiene que estar recalcando y subrayando tanto. A mi modo de ver, González Iñárritu en esta película ha llevado tan al extremo del sufrimiento a su personaje que le hace sufrir, yo digo que demasiado. Aportando una serie de secuencias que ralentizan un poquito lo que es ya no a lo mejor solo el ritmo de la película, sino que tampoco son importantes para el devenir de los acontecimientos y no son importantes para lo que es el devenir de la película, que es la venganza. Es decir, el episodio del caballo en el que él se entra dentro del caballo, cae por un acantilado y todavía después de sus múltiples heridas y después de haber sido atacado por un oso, él cae por ese árbol de rama en rama, un acantilado, y todavía sobrevive, es un tanto inverosímil. Es decir, me parece muy bien que González Iñárritu haya hecho una película muy realista. Pero claro, es excesivamente fantástico ya que si de por sí ha sobrevivido al ataque de un oso, que hay una secuencia en donde le está incluso pisando la cabeza, es decir, si hubiese sido esto realista, la cabeza, un oso, si nos pone la cabeza a un ser humano, si nos pone una pata, un oso encima de una cabeza de un ser humano, la aplasta como si fuera una aceituna. Si ya tiene un pequeño componente, no voy a decir fantástico, pero un tanto inverosímil, yo creo que la caída, después de sobrevivir en la caída de un acantilado, dándose de golpes con los árboles y todo eso, tendría que haber fallecido directamente y luego también meterse dentro del vaciar por completo el cuerpo de un caballo para meterse dentro. Hombre, yo creo que hay determinadas cosas que González Iñárritu no podía caer en el sensacionalismo, en el sentido de decir, bueno, esto parece que se sale un poco de madre, ¿no? Pero ese sufrimiento es excesivamente desbordado. No sé por qué en ese sentido González Iñárritu es un director que parece que quiere hacer sufrir mucho a sus personajes. Porque aquí vamos, llega un momento que la película se te hace, no vamos a decir insoportable, no, pero algunos momentos un tanto desagradables que yo creo que se podrían haber limado un poquito en ese sentido. Por eso yo digo que hay dos aspectos en la película que no me acaban de convencer, que es, digamos, ese sufrimiento tan exacerbado que tiene de cara a la supervivencia, que se podría haber recortado un poquito en algunas secuencias, como yo os digo, y yo creo que se podría haber limitado hasta cierto punto, yo os digo, en la sala de montaje. Pero yo creo que El Renacido, además de todo esto, yo creo que El Renacido es una película que es toda una odisea, toda una película muy épica, además filmada en unas condiciones muy adversas, en donde González Iñárritu da rienda suelta a toda la temática que había desarrollado en toda su filmografía. Pero yo os digo, llevada al extremo, ¿en algún momento se ha podido pasar? Sí, como os acabo de decir. Pero realmente ha sido como el perfeccionamiento de todas las temáticas, de todo lo argumental y de todo el plano técnico, ya de por sí maravilloso, de todo lo que es capaz este director. En la dirección de actores, en la puesta en escena, en lo que es el estadio o estadios emocionales de sus personajes, se puede decir sin temor a equivocarse que el cine de González Iñárritu es un cine modélico, es un cine pensado, digamos, desde el primer hasta el último fotograma, es un cine muy mimado desde el punto de vista técnico, es un cine muy pensado, con una planificación exquisita
de las secuencias, sobre todo de la mano de un director de fotografía tan extraordinario como es Emmanuel Lubezki, que yo creo que ha encontrado en González Iñárritu, se puede decir que la horma de su zapato. Yo creo que González Iñárritu es, ya os digo, el mejor director mexicano y uno de los mejores directores que hay hoy en día en Hollywood, ganador ya de 2 Oscar al mejor director, 2 años consecutivos, también como mejor película, un excelente director de actores, pero sobre todo un director que cuida el plano técnico de una manera maravillosa. Sin ir más lejos, os digo que las películas Babel, 21 gramos y Amores Perros, lo que teníamos eran una estructura narrativa de película coral que se entrelazaba muy bien, es decir, es un director que domina el montaje, hasta cierto punto se puede decir que es un director de montaje también, pero es un director cuya puesta en escena en lo que refiere a la escenografía, en lo que se refiere a todo lo que se encuadre, los encuadres y sobre todo la epicidad de todos los planos, sobre todo en el Renacido, convierten a González Iñárritu en uno de los grandes directores que hay hoy en día en Hollywood. Esperemos que Hollywood siga dando pie, siga dando pábulo a un director de esta categoría. Yo creo que esta película, El Renacido, es ya no solo uno de los mejores trabajos, yo diría que es su mejor trabajo, con una dirección, ya digo, de actores impecable. Leonardo DiCaprio consiguió el Oscar al mejor actor en una interpretación, yo os digo, que tiene mucho de cine mudo, tiene mucho de miradas, mucho de expresiones, mucho de estadios emocionales, y yo os digo que el personaje de DiCaprio en esta película lo borda desde el principio al fin. A lo mejor no su mejor interpretación, pero sin duda una de las más innovadoras dentro de la filmografía. Ese Oscar que estuvo persiguiendo a Leonardo DiCaprio durante tantos años, primero con El Aviador de Martin Scorsese, también en el 2013, 2 años antes, en el Lobo de Wall Street, también de Scorsese, lo consiguió con una película de González Iñárritu, en una película, yo os digo, que le llevó prácticamente al límite, en un personaje que es absolutamente demoledor, con una fuerza de voluntad tremenda, en unas circunstancias muy hostiles, y es una película, además, ya para ir concluyendo, que tiene muchísimos paralelismos con una grandísima película Sidney Pollack, para mí la mejor de Sidney Pollack, que es Las aventuras del Jeremías Johnson de Robert Redford, protagonizada por Robert Redford, que es una película que tiene muchísimos paralelismos. Yo me acuerdo que cuando hice la reseña de Las aventuras de Jeremías Johnson, dije que iba a hacer un vídeo exponiendo lo que eran los paralelismos con estas dos películas. Ya que tengo comentada esta y también la anterior, me voy a animar dentro de no mucho tiempo a hacer paralelismos entre las dos películas, que son realmente dos obras maestras, dos películas modélicas en el que también la naturaleza juega un papel fundamental. La verdad es que se puede decir que El Renacido es Las aventuras de Jeremías Johnson del siglo XXI, con un Leonardo DiCaprio que estaba perfectamente a la altura de aquella también portentosa interpretación de un no menos magnífico Robert Redford. Ya os digo, para mí, El Renacido es una magnífica película, la mejor de González Iñárritu y una de las mejores interpretaciones de Leonardo DiCaprio a lo largo de su carrera. Una auténtica obra maestra, una odisea, una película donde el sonido, la fotografía, la escasísima banda sonora, la interpretación de los actores, esas pinceladas antirracistas que tiene, cierto mensaje ecologista, pero sobre todo esa naturaleza filmada como si fuera un personaje más con ese el sonido del agua, el sonido ululante de los árboles y el protagonismo de esos valles, de esas cascadas, de esos ríos, de esos arroyuelos, tan absolutamente magnífico y presente durante las casi 2 horas 40 de metraje, convierten al Renacido en una auténtica odisea en territorios del horror, porque es un entorno muy hostil el que Leonardo DiCaprio tiene que vivir, o su personaje tiene que vivir a lo largo del metraje de toda esta película. Una auténtica y pequeña maravilla del siglo XXI, El Renacido de González Iñárritu. Espero que os haya gustado la review. Darme un like, eso me ayudará mucho. Espero que os suscribáis al canal y que comentéis aquí abajo, en la caja de comentarios, valga la redundancia. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.